Y teníamos a Mario Delgado Paraín en la pensión Mi Noche Triste, una noche de apagón en Buenos Aires, y preguntándose, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo estuviste en Buenos Aires? Y 6 años, casi 7. Tengo una hija argentina. Pero sí, te decía que Joey Guimarães Rosa, que era un veterinario del Amazonas, él decía que escribir, lo resumía en una frase, qué preciosa frase. Escribir es resistir. Escribir es un acto de resistencia. En aquel momento, un acto de resistencia estaba muy asociada a lo político, sí, por circunstancias muy pero duras. pero es que tiene que ver, es un acto de resistencia a que resistir al olvido, resistir a la pérdida de la identidad, resistir a la alienación, ¿no? Yo creo que cuando resistimos, construimos. No solamente construimos, no nos dejamos destruir, ¿no? Yo creo que ahí empecé a descubrir el valor de la palabra, a respetar la palabra. Empecé a respetarla como el mejor, como el más asombroso, fascinante, mágico vehículo del conocimiento, ¿no? Yo admiro profundamente o mejor dicho, a veces me preguntaba, ¿cómo es posible que haya pueblos como la nación benguela, que en donde hoy es Angola también, hayan sido contemporáneos de los egipcios y tengan una cultura, no hayan perdido la identidad, tengan su música, su religiosidad, su gastronomía, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Si no tienen un registro histórico escrito de su historia. Quizás para ellos sea normal, entre comillas, o no lo perciban como algo extraordinario. Y a nosotros nos llama la atención porque la mayoría de los uruguayos, nuestros antepasados, llegaron hace relativamente poco a esta tierra, ¿no? Sí. Es como que estamos siempre inaugurando. Pero ¿sabés por qué, Gerardo, también? Por la jerarquización de los viejos. ¿Qué hacen? Son los viejos, los encargados, los ancianos, los encargados de transmitir de generación en generación la sabiduría, la experiencia, ¿no? Acumulada a lo largo de la generación. ¿Eso no se da todavía, Mario, o no se daba cuando tú vivías en el campo, en el medio rural? ¿No hay un lugar más digno para los viejos de lo que puede haber en una ciudad como Montevideo o Buenos Aires? Sí. Yo digo, actualmente, y no me canso de repetirlo, una de las enfermedades más tremendas de la época contemporánea, más tremenda que el SIDA, más tremenda que el cáncer, esta enfermedad es la madre de la violencia, ¿no? Que es la crisis de autoestima. Es decir, la crisis de autoestima no es otra cosa que quererse poco o nada a sí mismo, por suponer que dentro de nosotros no tenemos nada digno de ser querido, ¿no? Entonces, hay por lo pronto una gran ignorancia con respecto a lo que tenemos dentro. Y lo que tenemos dentro se supone que es el legado de nuestros antepasados. Pero si lo ignoramos, entonces empezamos a perder los puntos de referencia para valorar, primero que nada, nuestra propia vida. Y después, la vida del prójimo. Toda esta reflexión comenzó esa noche de apagón. Sí, noche triste. sí. ¿Sabés por qué? Porque yo padecía una crisis de autoestima muy severa. Muy severa. Cuando te decía, empecé a escribir con dolor, sí. ¿Sabes por qué? Porque a mí me costaba decir de dónde era. Vos eras un campesino, un canarito. Ahí está. Yoruba, zurdo. Que todavía hablaba en portuñol, ¿no? Yo me acuerdo que en Minas se burlaban de mi hermano y de mí. Se burlaban, porque hablábamos como benguechía, ¿viste? Entonces nos querían hacer hablar. ¿De dónde llegaste tú a Minas? De Caraguatá. De Caraguatá. O de Tacuarembó. Donde hablamos el portuñol, es decir, ya las últimas resacas del portuñol que se estacionan en el Río Negro, lo hablábamos nosotros. Entonces, ¿qué hacíamos?
para que no se burlaran de nosotros. Yo trataba de pensar más lo que iba a decir, hablar más despacio, ¿no? No hablar de gusto, porque eso era darle el pastito a las fieras, ¿no? Trataba de pasar desapercibido. En una palabra, estaba renegando de lo que yo era, ¿no? Estaba renegando de lo que yo era. Quería ser otro. Quería disolverme en el gran número, ¿no? Y no puede ser. Ese proceso debe ser mucho más agudo en Buenos Aires. Por supuesto. Entonces, el uruguayo. Una vez iba en un taxi y me dice, usted es uruguayo, ¿no? Dice, sí, ¿cómo se dio cuenta? No, porque dice, está acá rato, está para acá, está para allá. Dice, sí, está bien. Sí, soy uruguayo. El próximo taxi que subí, no hablé nada. Nada dije. Y el tipo me dice, usted es uruguayo, ¿no? Sí, papá, sí, ¿por qué? ¿Cómo se dio cuenta? No, porque a los uruguayos suben todo adelante. A los argentinos les gusta subir atrás para hacer de cuenta que tienen chofer. Sí, soy uruguayo. La moraleja podría ser, uno no puede escaparse de uno mismo. No. Por lo menos no todo el tiempo. Entonces, llegó un momento en que me dije, caramba, empecé a acordarme de las historias de la infancia, de la adolescencia, de los pequeños mundos que me formaron, y empecé a decir algo, una frase que todos la tenemos que decir. Che, caramba, qué linda historia que tengo, ¿no? Y cuanto más llena de bandoleros, piratas, putas, de todo en el pasado, más linda es la historia. Más linda, qué linda historia. Sí. Es una historia digna de ser contada. Johnny Sosa estaba ya ahí, ya estaba por asomar, ¿no? Sí, otro alienado, ¿no? Otro que, un pobre tipo serio que imitaba a Elvis Presley y cantaba en los prostíbulos en inglés sin saber inglés, ¿no? Y las fascinaba, las mujeres las hacía llorar. Y el negro tenía una expresión de melancolía y que las fascinaba. Y era melancólico porque no sonreía, pero no sonreía porque no tenía dientes, ¿no? Y así fue que surgió esa historia terrible cuando llega la dictadura y los muchachos de verde cierran el prostíbulo en su afán de moralizar, ¿no? Le quitan el escenario a Johnny. Y a cambio le dicen, bueno, vas a representar el pueblo, ¿te acordás en los festivales de Costa a Costa? Sí, claro. Bueno, vas a representar el pueblo de Mosquitos en el festival de Costa a Costa, pero vas a dejar de cantar en inglés. Vas a cantar boleros. Y ahí, no es lo mismo. No es lo mismo. Johnny Sosa, como todos los uruguayos que tienen un apellido en español y otro gringo, se da cuenta de que se está prostituyendo. Que no es él cuando canta boleros, cuando canta en español. Claro. ¿No? Entonces ahí empieza una rebelión interior, ¿no? Y hay un género musical muy bellísimo que en Estados Unidos, que es la balada, ¿no? Con Bob Dylan, John Baez. Y por lo general las baladas eran un género que cantaba la gesta de un antihéroe, de un derrotado, de un perdedor, ¿no? Y bueno, esta es la balada de Johnny Sosa. Supongo que también esta revalorización o esta valorización de la palabra tiene mucho que ver con tu profesión de periodista, ¿no? Antes cronológicamente quizás, sí. Antes de narrar. Me refiero a la necesidad de ser precisos y de ser honesto con los hechos, ¿no? Sabes que sí. Tú sabes, de la literatura, yo creo que la mejor fuente de creación de la literatura es la narración oral, ¿no? Escuchar las historias de los otros, en particular de los viejos y de las viejas, ¿no? Es maravilloso tener la intuición de las sensaciones del pasado. Y cuando digo sensaciones estoy hablando del tacto, los olores, las canciones, ¿no? Contadas por los viejos. Entonces, siempre me gustó escuchar. Y cuando ingresé a la parte, digamos, al territorio del periodismo, me di cuenta de qué maravillosa técnica periodística es el reportaje. El reportaje es una de las
más bellas formas de transmitir el conocimiento de los individuos a toda la colectividad, ¿no? Es decir, está en la calidad humana del periodista o de la periodista saber identificar dónde en el entrevistado están los valores susceptibles de ser trasladados a la sociedad, ¿verdad? Y cuando hablamos de valores, para la sociedad tienen que estar a la vista, su presencia o su ausencia. Porque si estamos hablando de la violencia, la antítesis de la violencia es la paz, ¿no? Es la armonía social. Bueno, ¿cómo se consigue? Bueno, ¿cómo se consigue? Hay que tratar de trasladarle a los habitantes pequeñas llaves para que por sí mismos empiecen a encontrar, primero que nada, la paz interior, ¿no? Ese taximetrista que le da, se acuerda hasta la de la bisabuela del transeúnte que se lo hizo frenar de golpe, bueno, tiene que encontrar la paz interior, porque él es un servidor público, es un tipo, es un privilegiado con respecto al resto de la humanidad, lo es, le guste o no le guste, es un privilegiado. Está vivo para empezar, tiene de qué vivir, tiene cómo colaborar con su familia, ¿no? Y puede ser muy importante para la felicidad social, muy importante. Entonces, yo pienso que cuando uno empieza a autovalorarse, es cuando empieza a valorar su propia historia, ¿no? Y yo a veces digo que todo el mundo tiene una buena historia para transmitir, para contar, para escribir. Todo el mundo. No todo el mundo escribe como Mario Delgado, ¿no? Yo creo que sí, que todo el mundo puede escribir. Que le publiquen es otra cosa. Claro. Bueno, pero espera, vamos a dejar por acá porque tenemos que hacer una pausa ahí, Sí. porque no quiero que te me vayas del tema. Años después, ya en Uruguay, encontramos a Mario Delgado trabajando como cualquier periodista en un diario y haciendo crónica policial. En una época distinta, donde ya percibía, o en aquel momento percibíamos que había delincuencia, y ahora estamos en una situación aguda realmente, aguda, ya no solo por si hay más o si hay menos, sino porque es un tema de todos los días y es un tema que roza lo político, lo cultural, Sí, el comportamiento en la colectividad, ¿verdad? Me interesa tener tu perspectiva como narrador, por un lado, como creador de literatura y también como periodista, también como ciudadano de este fenómeno peculiar que es la narración policial, ¿sí? Ah. Venimos enseguida.